Semana que fue crucial para el sector real estate. ¿Qué pasó en la Florida? ¿Qué influencia tiene la candidatura que tuvo la victoria de Donald Trump para la Florida? ¿Cómo estamos viendo en este momento los precios de las viviendas y qué esperamos? ¿Cuál es nuestro pronóstico para esta nueva era de 4 años en la Casa Blanca de Donald Trump? Adicionalmente, vamos a analizar la crisis de seguro. ¿Qué está sucediendo con la crisis de seguro? ¿Qué debería estar pasando en la Florida en los próximos años? Porque las personas cada vez se preocupan más por el tema de seguro y sobre todo con los pasos reiterados de huracanes por nuestro estado. Y por último, estaremos viendo algo muy, muy interesante. ¿Qué pasó con la enmienda número 5? Esa enmienda que va a actualizar por inflación el valor de los impuestos a la propiedad. Vamos a analizar en detalle cuál sería el impacto, cómo funciona esta enmienda y cuáles son esas diferencias después de esta semana electoral que va a cambiar el rumbo de los Estados Unidos. No sabemos hacia qué lado, pero está cambiando la manera en la que percibimos el real estate después de 5 años de muchísima convulsión. Así que, como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, un placer estar con ustedes. Jenny. Una semana que era muy difícil pronosticar quién ganaba, teníamos empate técnico en las encuestas y resulta que la victoria de Trump fue avasalladora en todos los sentidos y sobre todo en la Florida. Se esperaba que ganara en la Florida, pero ganó con muchísima fuerza. ¿Esto cómo lo ves tú? ¿Cómo podría estar impactando a la Florida? Y entremos un poquito, nunca lo hacemos, en ese tema de política. ¿Cuál es tu impresión? Porque realmente creo que es el momento de nosotros poder dar esos pronósticos. Pues fíjate, mi impresión es que nuestros clientes, los compradores, realmente aún, a pesar de que ya pasaron las elecciones, están en espera de qué es lo que va a suceder, porque realmente muchos están contentos, muchos están pensando cuáles van a ser las políticas y cómo esas políticas van a afectar el mercado inmobiliario y sobre todo los intereses y a su vez la oferta, la demanda y los precios de las propiedades. Sabemos que en Miami-Dade ganó Trump, sabemos que en Broward no, y realmente tenemos como un mix en el área que nosotros manejamos de sentimientos del consumidor. Entonces, realmente yo creo que aún es incierto saber o predecir cómo va a funcionar todo, pero hay varios aspectos importantes. Número uno, Gabriel, tenemos un sheriff aquí en el condado y eso es algo nuevo. Ganó republicano. ¿Tú qué opinas o cómo crees que eso va a afectar al mercado inmobiliario? Mira, Jenny, yo creo que la introducción nuevamente de la figura del sheriff que se había abolido hace muchísimos años en el condado por temas de corrupción justamente, se restablece la figura del sheriff y gana la candidata republicana que cumple dos cosas interesantes: ser mujer, pero a la vez ser republicana, o sea que tiene mucho más el tema de cumplimiento estricto de la ley con un adicional de ser mujer, o sea que como mujer por lo general maneja también la parte social de manera importante. Creo que va a haber un cambio en cuanto a la regularización de muchas situaciones que en Miami-Dade sabemos que pueden ser muy laxas o pueden haber donde hay zonas donde las leyes no se cumplen a cabalidad. Vamos a ver 3 niveles de policía, ahora tendremos policías de las ciudades, policías del condado como es Miami-Dade y vamos a tener el sheriff también. Eso yo creo que ayuda desde el punto de vista del tema de seguridad, también podría ayudar desde el punto de vista del cumplimiento de código de las viviendas. Vamos a ver qué tanto afecta. Sabemos que tenemos una ciudad plagada de muchísima construcción fuera de código. Vamos a ver, no lo vamos a ver en un muy corto plazo, pero vamos a ver en el mediano plazo si una fuerza como el sheriff puede empezar a enforzar, empezar a obligar a más cumplimientos de código. O sea, hay situaciones que podrían cambiar desde el punto de vista de la paz social o de la convivencia social de una manera interesante con una sheriff, una figura de sheriff. Y en el punto de vista migratorio. El punto de vista migratorio, tú sabes que es bien interesante, Jenny. Trump prometió en campaña deportar 1 millón de personas al año. Es algo que desde el punto de vista estadístico se dice que es imposible poder llegar a 1 millón de inmigrantes y poderlos llevar a frontera y sacarlos del país. Florida es extrañamente influenciada por esto porque, en mi opinión muy personal, en Florida existen muchos inmigrantes ilegales, pero no es la mayoría. El inmigrante de Florida es un inmigrante que busca la legalización siempre por 2 factores fundamentales:
es un estado que es altamente republicano, entonces hay mucho cumplimiento de ley migratoria. Desde el gobernador es muy estricto con esto, las empresas se cuidan mucho con esto. Segundo, no es un estado fronterizo como Texas, como California, New México, que al final hay mucho paso de las personas ni siquiera quieren regularizarse, entran, trabajan, se devuelven, entran, trabajan, se devuelven. Nosotros no tenemos esa particularidad. Para llegar a Florida son inmigrantes que buscan la legalización. Adicionalmente, no somos inmigrantes friendly o muy amigables con los inmigrantes porque tampoco es que podemos emitirle licencia. Entonces ellos no pueden manejar o tienen que manejar de manera ilegal. Entonces se hace bien complicado que un inmigrante ilegal viva en la Florida. El impacto no lo veo tanto porque desde el punto de vista migratorio, cualquier política creo que iría más hacia los estados fronterizos, donde para Trump sería mucho más fácil poder ejecutar la ley porque son mucho más los inmigrantes ilegales que están concentrados. Sin embargo, puede ayudar desde el punto de vista de la vivienda porque una de las análisis que se hace es estos inmigrantes rentan viviendas, estos inmigrantes consumen evidentemente viviendas. Si ellos no consumieran esas viviendas estuviesen a disposición del mercado. Habría que ver qué tanto esto puede hacer así en Florida. Yo no lo veo, pero bueno, hay que esperar después del 20 de enero cómo se va a ir ejecutando las leyes migratorias por parte del gobierno de Trump. Claro, definitivamente en referencia a las elecciones, un punto a favor de lo que es el área inmobiliaria en la Florida en general es lo que se refiere a la exención de impuestos. Sabemos que, como tú lo dijiste, la enmienda 5 fue positiva, se votó porque sí. ¿A qué se refiere la enmienda 5? Se refiere al Homestead Exemption. ¿Qué sucede? Esa excepción de impuestos sobre cuando tú vives la propiedad que compraste, tú resides en ella, aplicas a un descuento en el valor de la propiedad para la tasa impositiva. ¿De cuánto? $50,000. $25,000 lo dividen en dos fracciones de 25,000. Una incluye un porcentaje más alto que va para los colegios y otros aspectos y otro un porcentaje más bajo. ¿Qué sucede? Estos $50,000, no recuerdo exactamente el monto de años que han tenido vigencia, pero han estado congelados. No ha variado durante muchos años y la inflación y el valor de las propiedades ha seguido aumentando. Por ende, la deducción de impuestos ha sido, a medida que pasa el tiempo, ha sido inferior. Realmente ya son 800, $900,000. Es irrisorio si lo comparas a lo que paga una propiedad estándar o de un precio promedio en el condado de Miami-Dade. ¿Qué se votó? Se votó que una porción de $25,000 va a aumentar en el mismo porcentaje en que aumente la inflación a partir del año que viene. No es retroactivo, pues Gabriel me estaba explicando la razón por la cual no podía ser retroactivo, que realmente todos lo quisiéramos porque han habido un incremento abismal en el valor de las propiedades, pero bueno, es un alivio que a partir de hoy en día, del año que viene, ya sea con la inflación. Eso te va a ayudar a pagar menos impuestos cuando tú aplicas a esa ayuda o a ese descuento en tus impuestos. Se votó que sí y realmente es un alivio para los futuros aumentos de precios de propiedad. Sí, un alivio importante. También desde el punto de vista del gobierno, hay menos colectando dinero, incluyo ellos piensan que el primer año el gobierno va a tener 22 millones menos de dólares por esto, pero sabemos que las viviendas han subido tanto que el gobierno ha colectado demasiado dinero y lo sigue colectando. O sea, no es que va a haber déficit en los presupuestos por estos 22 millones que se estiman que el primer año vayan a afectar y va a subir, estiman que sean alrededor de 150 millones en los primeros 5 años. Es importante, Jenny, aclarar cómo funciona la factura. Si le puedes explicar a la gente en qué momento van a empezar a ver ese descuento. Para el año que viene. Lo van a ver Sí, para el año que viene. lo van a ver en la factura del 25, pero que se paga en el 26 técnicamente, porque empieza la actualización a partir del 1 de enero. O sea, ese monto hay que ver la inflación del 1 de enero al 31 de diciembre del año 25, se le aplica la porción de los $25,000 y en la factura del 2026 o que pagas en noviembre del 2025, que podrías empezar a pagar en noviembre del 2025, es donde vas a ver realmente un ajuste en cuanto a esos $25,000 ajustados por inflación de deducción. Sí, adicionalmente quería aclarar que por qué es solo $25,000, porque ellos no quieren afectar la porción que va a la educación. Entonces, básicamente son los primeros $25,000 para no reducir el ingreso
que tiene que ver con educación. Y bueno, hay que esperar un año dependiendo de cuando tú pagues tus impuestos para ver la reducción, pero eso está bien. Lo importante es que va a suceder, o al menos que el valor de la propiedad va a seguir incrementando, el descuento del valor de la propiedad. Correcto. Es así, Jenny, correcto. Si vemos precios, Jenny, que sé que tienes un análisis de precios interesante de qué ha sucedido en Miami, según CoreLogic. Sí, mira, fíjate, tenemos el artículo de CoreLogic. Este artículo es de noviembre del 2024 y habla de los precios, en particular de septiembre del 2024. ¿Cuánto ha sido el incremento en los principales metros de Estados Unidos año a año? Tenemos que en Miami, que es el metro que estamos hablando en particular, 6.8%. Pero el análisis que les traigo es comparar cómo han sido los meses anteriores, y me remonto simplemente a julio del 2024, el incremento año a año 9.1%, luego pasamos a agosto 8.9% y en septiembre 6.8%. Entonces realmente la tendencia del incremento de precios es hacia la baja. Va a llegar un momento en que esto se va a aplanar porque sabemos que este incremento de precios viene arrastrado de todo lo que sucedió en el año pasado, y el promedio simplemente me está aumentando el promedio, pero básicamente tenemos 6.8 y en mi opinión nosotros quizás esto llegue el descenso hasta un 5%, 4.5, y ahí nos quedemos aplanados. Sí, yo creo que esa línea que se va a estar aplanando va a estar vinculada, Jenny, a las tasas de interés. Si se logra que las tasas de interés lleguen a niveles del 5%, 5,5% o menos del 5%, los precios pueden repuntar. No tenemos inventario suficiente en Miami-Dade. Y no solo porque es que no hay inventario suficiente a la venta, es que no hay inventario suficiente para la cantidad de población. Tenemos mucha población en un área geográfica muy pequeña, donde no hay mucha expansión. Homestead se está llenando a un ritmo importante, y si nosotros vemos que esas tasas de interés bajan y empiezan a entrar viviendas en el mercado, difícilmente serán suficientes viviendas como para poder compensar unos precios que sigan elevándose, y yo creo que la línea va hacia lo que es Los Ángeles, hacia lo que es New York, donde está concentrado la cantidad de personas en un área geográfica pequeña, y los precios siguen subiendo de manera definitiva e indetenible. Siempre van a seguir subiendo. Hay que ver incluso cuáles son tus opciones y qué es lo que quieres, porque al final también el ingreso va subiendo. No sube tan rápido como el precio, pero no se queda tampoco rezagado. Claro, sabes que estaba conversando con un cliente hace unos pocos días y estábamos hablando del tráfico y de Homestead. Y básicamente la conclusión a la que llegamos es a la hora pico donde no hay tráfico en Miami. Entonces realmente es importante saber que el nuevo desarrollo y las oportunidades se encuentran en estas zonas que están un poco alejadas del centro de la ciudad, y usualmente el freno que pone el comprador es el tráfico, pero básicamente en Miami a las horas pico hay tráfico en todos lados. Básicamente mi consejo es dirigirse al área de compra que sea más asequible para lograr la compra de la propiedad, para lograr poder ser partícipe de las próximas plusvalías, de las plusvalías que vienen en los próximos años, y aprovechar tantos descuentos e intereses bajos que se pueden encontrar. Por último, Jenny, si quieres, vamos a tocar otro tema muy álgido, que es el tema de seguros. Tengo un artículo del Resi Club sobre el tema de seguros, y son los mapas interactivos que muestran la crisis de seguros de vivienda en todo el país. Evidentemente vamos a analizarlo desde el punto de vista de Florida en este podcast, pero este es el riesgo en cuanto a incendio. Evidentemente todo lo que es la costa oeste y Texas está muy influenciado en la subida de precios de precios de los seguros por incendios. En Florida tenemos solo 2 áreas donde hay riesgo de incendio, pero no son áreas mayores. Vamos a ver, incluso vamos a tratar de abrir este mapa para ver en qué condados de Florida nosotros tenemos riesgo de incendio. Dixie County subió un 66% por área de incendio, y Suwannee County un 52%, Columbia County, o sea, son realmente muy pocos condados que suben por área de incendio, deben ser zonas donde hay mucho recurso forestal. Aquí estamos viendo lo que sí nos impacta a nosotros. Esto tiene que ver con vientos, lo que tiene que ver subidas por temas de viento. Mira todo lo que es la costa de Texas, Luisiana e incluso Georgia, las Carolinas, por el tema de huracanes.
Si vemos Florida, mira, todo está impactado, habla 100%, 100%, 100% que existe aumento de precios por temas de viento. O sea, realmente somos un área total y completamente, un estado total y completamente vulnerable a los vientos, y es una de las razones por las que siguen subiendo los seguros en nuestra área. Adicionalmente, aquí tenemos por temas de inundación. En cuanto a temas de inundación, podemos ver Florida como tiene áreas que son mucho más afectadas, como Henry County, Lee County, Charlotte. Sin embargo, Miami-Dade County, Broward, Palm Beach, ha habido muy buena regulación desde el punto de vista de la construcción, y eso ha ayudado mucho, Jenny, a que existan zonas incluso en las cuales no es obligatorio el seguro de inundación, tú lo sabes, y eso es interesante porque la construcción ha ayudado al tipo de construcción y las elevaciones en la construcción, ayuda a que esto no suceda. Sin embargo, seguimos afectados por dos factores, lo que tiene que ver con viento y lo que tiene que ver con inundación. Sin embargo, una de las cosas interesantes, Jenny, que quería mostrar es cómo ha subido los impuestos los seguros, perdón, año a año. Estamos viendo que Texas sigue liderando en este momento, el 2023, con un aumento de seguros de 23.3%. Le sigue Arizona, Utah, Illinois, Oregon. Sin embargo, es interesante ver que Florida no la vemos ni en el top 10, incluso la vemos por debajo de lo que es el promedio de los Estados Unidos. Florida está acá abajo, puedes verlo, está muy, muy abajo. El promedio de Estados Unidos es que subió un 11.3 en el 2023 y ha venido subiendo desde el 2018 un 3.2, 2.5, 3. Sin embargo, Florida es un fenómeno dentro del cuadro. Si notan ustedes el cuadro, en el 2019, 20 y 21, las subidas eran pocas en casi todas partes, menos en Florida. En Florida subió el 18, 3.2, 19, 0.4, pero en el 20 subió un 11%, 21, 8.4, 22, 9.6, y sigue subiendo. Básicamente la subida nuestra fue en los años previos, por eso no estamos liderando la tabla. Pero si nosotros llegáramos a sumar esto, estaríamos entre los primeros estados. ¿Qué creemos que está afectando, Jenny? Y es muy buena noticia desde el punto de vista del seguro. Hubo una ley aprobada el año pasado por la legislatura estatal en la cual se redujo el fraude en temas de seguro. Una de las cosas que hicieron que más subieran los seguros fueron las reclamaciones de fraude. Cuando se trasladó la carga del abogado al reclamante, los seguros realmente sintieron un alivio de no tener que pagar miles y millones, miles de reclamaciones y millones de dólares de reclamaciones que eran fabricadas, que no existían y que se hacían en fraude, pero al final tenían que pagarlas. Eso se redujo de manera drástica, Jenny, incluso lo hemos dicho en podcast anteriores, lo hemos analizado, en el cual ellos ahora, las aseguradoras, tienen que pedir permiso a Tallahassee, al órgano regulador, de cuánto van a subir las primas, y la mayor parte de las aseguradoras han pedido que las primas se mantengan iguales en la mayor parte de las categorías año a año. ¿Por qué? Porque no están recibiendo por fraude. Sin embargo, los dos últimos huracanes han impactado de manera importante a las aseguradoras en lo que ha sido toda la costa oeste. Eso puede influenciar para el año 2025. Sin embargo, la buena noticia es que ese gran aumento que veníamos viendo en los años anteriores parece que sea, como dices tú, se ha aplanado. Estamos después del pico en el valle y esperemos que nos mantengamos así por mucho tiempo, porque es una crisis que no aguanta realmente el sector inmobiliario. Si nosotros seguíamos a esos niveles de aumento de los seguros, iba a ser casi imposible poder comprar una propiedad, porque el tema entre seguros y taxes, como lo vimos, se va una porción demasiado grande de lo que tiene que ver con el pago mensual. O la gente que es dueña de su propiedad deja en riesgo la propiedad y simplemente no la asegura. Es que Gabriel, fíjate, cuando estamos calificando clientes, impuestos y seguros nos toman una gran porción del pago mensual que este cliente puede tener. Uno. Dos, hemos visto cantidad de propiedades y casas de personas preocupadas y a veces con intención de vender porque no tienen homestead en su propiedad, los impuestos le han subido y adicionalmente el seguro también ha incrementado sin ningún tipo de regulación durante los años pasados. Por tanto, su gasto fijo ha aumentado y el sueldo sigue siendo el mismo. Entonces, realmente, esto está, tú sabes, creando una crisis bastante grande. Sí, es así, pero bueno, buena noticia dentro de todo, no estamos en ese top 10, esperemos que esto continúe así por los próximos años. Jenny, hasta aquí el podcast del día de hoy. ¿Algunas palabras de cierre? Contáctenos. Ahí abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Estamos aquí para responder sus preguntas, para poder guiarlos. Y lo hemos dicho constantemente, el momento de comprar es cuando tú califiques nuestra situación
financiera puede cambiar en cualquier momento. Por eso es bueno aprovechar la oportunidad cuando tú califiques y poder comprar la casa que sea parte de tu patrimonio y en la que puedas vivir tranquilo. Es así, muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba a este podcast, porque lo hacemos con muchísima transparencia y honestidad para traerte la mejor y mayor cantidad de información para que minimices los riesgos tomando las mejores decisiones en cuanto al tema inmobiliario. Adicionalmente, no dejes de compartir. Si a alguien le puede interesar esta información, compártelo porque sabemos que lo puede ayudar a aclarar muchísimas dudas. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de los 3 podcasts semanales que estamos elaborando para ti sobre los Estados Unidos, el sector inmobiliario en la Florida y sobre todo nuestro podcast financiero. Una vez más, muchísimas gracias. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.